De actualidad, Panamá Hoy. 7:34 en la mañana en Radio Panamá, y el riesgo a morir de cáncer en Estados Unidos se redujo en casi un tercio en 3 décadas, eso gracias a diagnósticos tempranos, a mejores tratamientos y al menor número de fumadores. Esto lo reveló un reciente estudio publicado, y esta mañana nos interesa saber qué está pasando en Panamá, y por eso hemos invitado al doctor Juan Pablo Varés, reconocido médico oncólogo de nuestro país, además presidente de Fundacáncer. Doctor Varés, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Hola, muchas gracias por la oportunidad que nos dan a Fundacáncer. Para mí es un honor pues, estar con ustedes y conversar acerca del tema del cáncer, nuestras estadísticas. Sí, en Panamá realmente las estadísticas y el problema que tenemos actualmente en los últimos 2 años, producto de la pandemia, es que quizás no estamos reflejando los datos muy reales, ¿no? Hay un proyecto que se inició hace ya varios años con el apoyo también de Fundacáncer, de hacer un registro nacional del cáncer un poquito más sólido para poder ser validado a nivel internacional. Las cifras que vamos a analizar o evaluar pues reflejan un poquito de todas estas cuestiones, ¿no? Cada día estamos mejor porque cuando se inició el registro nacional del cáncer se hizo básicamente en la época del doctor Valdés, vamos a decir, el principio de los 70, por allá, y lo era básicamente manual, y era la única persona que se dirigía prácticamente a los hospitales personalmente a recabar la información. Eso hemos ido avanzando, ya existe una ley en la cual los hospitales públicos y privados remiten información al Ministerio de Salud para pues, consolidar la misma. Entonces, en los últimos años, pues, desde el 2015 para acá, la incidencia del cáncer ha ido incrementándose de 5,000 y pico de casos en el 2015 y con un estimado aproximado, porque esos son datos preliminares del 2019, que son de cerca de 9,000 casos. Estos casos hay que depurarlos porque probablemente hay doble registro, etcétera, ¿no? Anteriormente se decía que las principales causas de incidencia de enfermedad y de mortalidad en Panamá estaban en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, y solamente en el año posterior a la invasión fue que hubo un incremento de los accidentes, suicidios, homicidios, etcétera. Eso quizás es un subregistro que existió en ese momento. Posteriormente, las enfermedades cardiovasculares se separaron una de las otras, y entonces se llegó a la estimación de que los tumores malignos son la primera causa realmente de enfermedad y de mortalidad en Panamá, con un aproximado de casi más de 3,000 casos al año. ¿Más de cuántos, doctores, que se le cortó? 3,000 casos, 3,300 casos aproximadamente de mortalidad registrada. Hay también algunos, vamos a decir, sesgos a veces en la información, porque depende mucho de la calidad del certificado de función que se ha emitido, ¿no? Muchos médicos, bueno, y también el concepto general en la población, y que, bueno, ¿de qué murió? Ah, no, él murió de cáncer. Ah, no, él murió de un paro cardíaco. Bueno, realmente un paro cardíaco es lo que viene en la muerte de todas las personas. Pero entonces existen estos subregistros, ¿no? Y eso se ha ido mejorando bastante. Entonces, tenemos que, como mencioné, aproximadamente estamos cerca de los 9,000 casos. Si se depuran, pues pueden estar alrededor de unos 8,000. Que cada año que pasa, pues la incidencia aumenta. La expectativa de vida en Panamá también se ha incrementado. En la medida que la población envejece, hay más probabilidades de fallecer de enfermedades crónicas como el cáncer, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son realmente las estadísticas que tenemos nosotros aquí en Panamá de incidencia? Principalmente el cáncer de próstata, en primer lugar, seguido del cáncer de mama, el cáncer de estómago, de colon y de los pulmones. Igualmente, a nivel de la tasa de mortalidad, es más o menos similar. La mortalidad es principalmente el cáncer de mama, el primer lugar, seguido del cáncer de próstata, el cáncer del cuello del útero,
el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón. Eso en forma global. Si lo vemos en la parte de la mujer, pues la mujer tiene la tasa de funciones más alta también, porque es representada por la mama y el cuello del útero. ¿Qué pasa a nivel internacional? Y usted que puso el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el año 1975, y creo, si mal no recuerdo, en la época del presidente Nixon, se emitió una ley contra el cáncer y se hicieron muchos esfuerzos al respecto. Se establecieron políticas de salud muy fuertes y se invirtió muchísimo dinero también en la investigación y en la prevención. Está demostrado que la mayoría de estos cánceres que nosotros tenemos pueden ser detectados o prevenidos a tiempo de manera tal que tengamos un impacto en la mortalidad. Y eso lo hemos podido ver quizás con las campañas de cuello uterino, con las campañas de cáncer de próstata. Cáncer de mama todavía no tenemos un impacto real. En los Estados Unidos se demostró, y eso hay datos estadísticos muy importantes y bueno, como causa-efecto. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el hombre comenzó a fumar. Eso por la influencia europea, comenzó a fumar y la incidencia de cáncer de pulmón se incrementó. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la mujer comenzó a fumar y la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer comenzó a subir. Cuando se comenzó a hacer campañas de evitar el cigarrillo, las campañas antitabaco, 10 años después se comenzó a ver la disminución de las tasas de cáncer de pulmón y igualmente la tasa de mortalidad. Igualmente ha pasado con el cáncer de mama con el efecto de la mamografía, que bueno, siempre ha habido la polémica que si debe ser a partir de los 40, cada 2 años, cada año, y hay diferentes instituciones. El Task Force de Estados Unidos dice cada 2 años, a partir de los 50, los oncólogos decimos que es cada los 40, en fin. Otro dato importante. Doctor, es que le iba a preguntar, doctor, buenos días, le saluda Mirna, le iba a preguntar, usted dice, no tenemos un impacto real cuando se habla de cáncer de mama, cáncer de seno. ¿Por qué? ¿A qué se refiere específicamente con eso? Bueno, nosotros todavía estamos, o sea, las campañas contra el cáncer de mama aquí en Panamá no han sido muy contundentes en el sentido de, bueno, uno dice, ok, debemos hacer mamografía no solamente en octubre, que se celebra el mes del cáncer de mama, sino que debe ser durante todo el año. Pero el problema es que no todas las instituciones tienen la capacidad de mamografías, de médicos que evalúen las radiografías y de médicos que puedan en tiempos oportunos hacer las biopsias de los pacientes sospechosos o que tengan una evidencia del cáncer. Y eso es parte del problema. Nosotros en Fundacáncer iniciamos hace ya varios años atrás, durante la presidencia de Estela Marta Vallarino y primero de Marta Estela Clemán de Vallarino, se comenzó las campañas de cáncer de mama y posteriormente establecimos un programa que llamamos Detección con Solución, en el cual le brindamos a pacientes que no tienen los recursos, no tienen seguros, etcétera, le damos la oportunidad de hacerles mamografías y ultrasonidos si es necesario, y las que son sospechosas se les da la oportunidad de hacer una biopsia, de manera tal de que en forma oportuna pueda ir al oncológico y recibir una atención prioritaria. Eso se está llevando a cabo. Cada día estamos viendo más pacientes al respecto. El plan de nosotros es subir de 600 mamografías a más de 1000 mamografías al año. Eso, obviamente, eso no es la solución total porque eso debiera ser a nivel nacional. Pero bueno, estos son planes que nosotros hemos establecido a nivel de Panamá, Santiago y David. Queremos expandirlo a otras ciudades también. Pero todo esto tiene también muchos costos y sabemos, bueno, la economía del país no ha sido muy buena en los últimos años. Por la pandemia también hemos tenido el problema de que hay muchos pacientes que dejaron de acudir a hacerse los exámenes rutinarios o anuales. De hecho, el impacto a nivel del oncológico en el año 2020 y 2021 es que la afluencia de pacientes se cayó bastante.
Entonces, esos son detalles. Yo creo que Panamá es un país pequeño que tiene muy buena comunicación, tiene muy buenos centros hospitalarios y médicos, y yo creo que es cuestión de que se haga un plan nacional contra el cáncer bien estructurado, con el apoyo de organizaciones internacionales como la OPS, la OMS, la Unión Internacional contra el Cáncer, etcétera, diferentes organizaciones, ONG o asociaciones médicas que puedan apoyar y llevar adelante un proyecto. Asimismo, como con cáncer cervicuterino, que yo creo que ha sido uno de los mejores ejemplos a nivel nacional de cómo se debe llevar a cabo. Los ginecólogos en ese sentido han sido muy contundentes y el efecto se ve, ¿no? Lamentablemente, todavía seguimos viendo muchos casos de cánceres cervicuterinos avanzados. El cáncer cervicuterino, como ustedes saben, se detecta in situ, el paciente es curable, ¿no? Ya cuando está más avanzado y que pase in situ a un invasor, que ya es otra condición clínica, pueden pasar más de 10 años. Entonces no se explica a veces cómo los pacientes a veces permiten avanzar estas cosas. Igual está pasando en mama. Y es lo que se está viendo en la pandemia, probablemente, no tenemos los números, pero puede pasar. En Estados Unidos pasó de que es muy probable que la cantidad de casos de cánceres de mama localmente avanzados se incremente. Lo que queremos es detectar pacientes de etapas clínicas in situ, que son 100% curables. Ese es el propósito. Y Dios primero, esperemos que en los próximos años se organice un plan nacional contra el cáncer que esté todos los parámetros de esto. Y bueno, seguir dando y mejorando los programas que ya tenemos del cáncer de mama y cervicuterino, pulmón, etc. En pulmón, estoy muy seguro que las tasas estadísticas en los próximos años van a demostrar una mejoría con el cáncer de pulmón, porque en Panamá prácticamente el tabaquismo ha disminuido bastante. Doctor, yo sé que la detección temprana es clave en el tema del cáncer, pero la pregunta que siempre creo que nos hacemos todos es si se puede evitar el cáncer con un mejor estilo de vida, con mejor alimentación. Obviamente el cigarrillo tiene una relación directa, pero o eso es un mito, y es un tema genético. No. Hay cánceres que se pueden prevenir. ¿Cuáles? El de pulmón, si uno fuma. Algunos cánceres gastrointestinales por la dieta. Algunos cánceres de piel por evitar las quemaduras del sol. Hay evidencia científica que lo respalda, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, el contenido de grasa en los alimentos aumenta los cánceres de tipo gastrointestinal, ¿ok? El cigarrillo y el licor aumentan los riesgos de cánceres del tracto aéreo superior, ya sea esófago superior, boca, etcétera, ¿no? Incluso está relacionado también al cáncer de vejiga. O sea, son cánceres que son prevenibles. Cánceres que pueden ser detectados a tiempo, porque, por ejemplo, el cáncer de la mujer. Puede ser que algunos cánceres de la mujer que son, por ejemplo, de origen genético, tú los puedas prevenir haciendo algunas medidas preventivas, ¿no? Pacientes que tienen alto riesgo, familias que tienen genes hereditarios como el BRCA positivo, pues entonces están las instrucciones para ya sea tomar tamoxifeno, raloxifeno o hacer mastectomía o forectomía bilateral, etcétera, para prevenir el desarrollo de cáncer tanto de mama como de ovario. Eso lo hemos visto pues, con el caso de la actriz esta Jolie, ¿no? Que se hizo muy popular este tema. Sin embargo, o sea, eso es solamente un 5% de la población. El cáncer de mama son hereditarios. Entonces, la mujer, simplemente el hecho de ser mujer tiene un alto riesgo de cáncer de mama. O sea, no vas a poder prevenirlo. Pero si uno tiene una vida sana, que se mantiene haciendo ejercicio, evita la obesidad, los riesgos de ese cáncer de mama disminuyen. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que el consejo es no fumar, no tomar mucho licor, hacer ejercicio y llevar una dieta sana. Doctor, usted mencionaba también que el cáncer de próstata es el más frecuente entre la población masculina. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en el país? Bueno, básicamente la población afrodescendiente tiene un alto riesgo, la obesidad,
el consumo de grasas y también hay algo de herencia ahí al respecto, ¿no? Esos son factores importantes que están relacionados. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, hay una polémica todavía que está si se debe hacer o no se debe hacer detección temprana de cáncer de próstata. Lo que se recomienda es que el médico hable con el paciente, que sobre todo aquellos que tienen alto riesgo, con familiares que tuvieron cáncer de próstata, que son obesos, que son afrodescendientes, que son mayores de 50 años, hacerse las pruebas de detección. Pero uno tiene que explicarle al paciente cuáles son los pros y los contras de estas pruebas, ¿no? Obviamente, si te haces un PSA y sale elevado, te ves obligado y el tacto rectal es sospechoso, tienes que hacer una biopsia dirigida. Las biopsias dirigidas tienen un costo y tienen complicaciones. Si sale cáncer, tienes que evaluar las posibilidades de tratamiento. Muchos de estos tratamientos alteran la calidad de vida del individuo. Entonces, todo esto hay que conversarlo con el paciente. Lo importante es llevar el mensaje de que el cáncer detectado a tiempo es potencialmente curable. ¿Ok? Eso es lo importante. Doctor, y no hay que tener miedo a ir al médico y hacerse el examen que corresponda, ¿no? Tacto rectal, etcétera, ¿no? Doctor, yo sé que usted tiene que ir a atender pacientes, pero no lo quiero dejar ir sin que nos hable de la importancia de la donación de sangre. Ustedes han habilitado algunos centros especiales para la donación de sangre. Aprovechen los micrófonos de Radio Panamá para invitar a los oyentes. Claro que sí. Bueno, esto fue una iniciativa de don Felipe Mota, conjuntamente con Fundacáncer en la presidencia de doña Estela Marta, que nos hicimos, pues, vamos a decir, asociados en este proyecto importantísimo. Se comenzó con un busito que iba recolectando donaciones voluntarias. Por lo importante de esta donación es que sea voluntaria. ¿Por qué? Evitamos que la sangre no sea de mala calidad, evitamos lo que es el pago de emolumentos porque tú dones. O sea, una donación voluntaria es una sangre mejor, ¿ok? Y don Felipe tuvo esta brillante idea. Hoy en día contamos con un centro que se va a inaugurar próximamente para donación. Esto queda en Vía España, ya eso ya estaba funcionando hace varios años. Ahora se ha expandido un poco más para tener frente a la caja de ahorros, ¿no? Exactamente, en Vía España frente a la caja de ahorros. Ahí los invitamos. De verdad, esto es importante porque de una unidad que usted done, se salen 3 productos que ayudan a muchos pacientes, sobre todo pacientes de cáncer, que es donde va dirigido principalmente estas donaciones. Creo que todo individuo que esté sano, que pueda estar en condiciones de donar sangre, debe hacerlo por lo menos 2 o 3 veces al año. Eso es importante. Gracias, doctor Varés. No le quitamos más tiempo porque sé que tiene a sus pacientes esperándolo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Panamá. No, a la orden siempre disponible para cualquier pregunta. Haciendo docencia importante sobre estos temas de salud de los cuales a veces no tenemos tiempo para hablar, pero no todo puede ser COVID. Hay que hablar de estos temas también. Claro, gracias al doctor Juan Pablo Varés, médico oncólogo reconocido de nuestro país, además presidente de Fundacáncer, esta mañana aquí en Radio Panamá. 7:53 minutos.